Un feliz viernes para todos ustedes, 20 de agosto 2021. Nos estamos amaneciendo con confirmación de historias o de notas que ya sabíamos que eran posibles de ocurrir. Una de ellas, la extensión del cierre de la frontera con Estados Unidos y México, Estados Unidos y Canadá. Ojo que entiéndase que esto es para viajes no esenciales, hasta más allá quizá del 21 de septiembre de 2021. Para entonces estaremos ya cumpliendo casi 550 días de frontera cerrada. Esto tiene una implicación enorme para las comunidades que están a lo que es el largo de estos más de 3,000 kilómetros de frontera que hay entre México y Estados Unidos, comunidades que hacen compras, comunidades que van y viajan al norte o al sur para hacer pues como parte de su vida, negocios que quizá van a necesitar apoyo de las autoridades locales y hasta quizá programas federales, no sabemos, pero yo me atrevo a decir que es uno de los cierres más prolongados en tiempos que no son de guerra en la historia de nuestros países, me refiero a Estados Unidos y a México. Ese es un tema. El otro gran tema toca también a estos dos países y son las repercusiones de lo que está ocurriendo con una votación que tuvo lugar en la planta de la automotriz General Motors que tiene en el estado de Guanajuato, en Silao. Es una votación histórica, primero porque es una reposición de una votación que se dio en abril, sobre la cual la autoridad dijo hubo irregularidades. Es una votación histórica porque hasta el Instituto Nacional Electoral, el que revisa los procesos electorales de los ciudadanos, pues también pasó a ser observador de este proceso, lo mismo que la Organización Internacional del Trabajo. Y es un asunto también histórico porque hay una importante derrota de un sindicato poderosísimo en su momento y hasta ahora también la Confederación de Trabajadores de México, porque los trabajadores de esta planta que votaron, que fueron poco menos de 6,000, dijeron no al contrato colectivo que se negoció el año pasado y se abre la puerta para otra etapa que no es más sencilla, y está todo esto bajo las reglas del TEMEC. México ya aprobó una reforma laboral para que estuviera de acuerdo con lo que se iba a firmar entre Canadá, México y Estados Unidos. Hago todo este contexto porque de lo que quiero hablar no es del contexto, sino de las implicaciones a futuro que tiene para las empresas estadounidenses o las que tienen productos en el contexto del TEMEC, para los trabajadores de México, para lo que implica los costos laborales de las compañías y también los salarios de los trabajadores. Y convoqué a quien yo sé que explica tremendamente bien las cosas, Carlos López Jones, director o editor de Tendencias Económico-Financieras. Me da un enorme gusto saludarte. No sé si quisieras agregar algo adicional de contexto en esta votación que es realmente histórica. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Pues buenos días. Sí, vamos por partes. Lo primero es cuando se firma el Tratado de Libre Comercio hacia 1994, en México solo había un par de plantas automotrices, estaban en la Ciudad de México. En cuanto se firma, Estados Unidos se da cuenta que en México hay una gran cantidad de mano de obra bien calificada que le puede servir y es en ese momento una segunda etapa cuando llegan una gran cantidad de empresas de manufactura de todo tipo, de televisores, de computadoras, de aparatos electrodomésticos y también del sector automotriz, llegan a la parte norte y finalmente en los últimos 10 años había llegado una gran cantidad de empresas de manufactura automotriz al Bajío, al centro del país. Esas son, digamos, las tres etapas de la manufactura automotriz en México. Cuando llega Donald Trump en 2016, viene un golpe muy fuerte para la industria automotriz. Donald Trump, recordemos que estaba muy preocupado por la industria siderúrgica norteamericana y dice, los componentes tienen que incrementarse. Y es entonces cuando se empieza a negociar el Tratado de Libre Comercio para pasar a lo que hoy tenemos como el TEMEC. En este TEMEC hay dos partes muy importantes en el sector automotriz. La primera es, los componentes para ser autos regionales deben de pasar del 62 al 75%. Esa es una pista. Y la otra pista es, se incluye un mecanismo de respuesta rápida, que es lo que da proceso a todo esto, donde los sindicatos norteamericanos levantan una queja con la autoridad norteamericana le da aviso a la autoridad mexicana y la autoridad mexicana está obligada a revisar qué es lo que está pasando. En los próximos 3 años, más de 2,000 empresas con sindicatos deberán de llevar a cabo el mismo proceso que vimos en Silao. ¿Qué es esto?
que los trabajadores de manera independiente, voto secreto, en urnas transparentes, con personal de la Embajada Norteamericana, con personal de la Secretaría del Trabajo mexicana, revisen si quieren o no quieren sus contratos colectivos de trabajo. ¿Por qué nace esto? Bueno, en Estados Unidos, el trabajador de la industria manufacturera norteamericana gana 55 mil dólares anuales. En México, gana 12,000 a 18,000 dólares anuales. Entonces, los trabajadores norteamericanos dicen, ¿cómo es posible que un trabajador en México, a 2 horas de vuelo, a 8 o 10 horas de trayecto en carretera, esté dispuesto a ganar una cuarta parte por hacer exactamente lo mismo que yo hago? Y es ahí donde empieza la revisión. Y ellos dicen, es que tienen sindicatos, lo que en México llamamos charros, sindicatos blancos que le firman al patrón las condiciones que sean y están explotando a los trabajadores mexicanos. Y es a partir de ahí donde empezamos. Te doy un par de ejemplos que me parecen muy interesantes para que nuestro auditorio en toda América Latina te escuche y sepa bien qué está pasando. En Silao, los sueldos son de 700 pesos diarios mexicanos, 35 dólares por una jornada de 8 horas. Estás hablando de un pago de 4 a 5 dólares la hora. En México hay otras plantas que pagan 900 pesos, pero eso es el pago más alto, 950. Estamos hablando de 50 dólares por una jornada de 8 horas. Entonces estás hablando de 6 dólares. Entonces el sueldo de una manufactura mexicana va de los 4 a los 6 dólares la hora, cuando en Estados Unidos va de los 16 a los 25 dólares la hora por el mismo trabajo. Entonces, los sindicatos norteamericanos dicen, ¿qué está pasando en México? Hay que hacer revisiones. Y bueno, lo que realmente está pasando en México es que un sueldo de 50 dólares diarios es un buen sueldo. Enorme ya la primera entrega que nos haces para poner en perspectiva las cosas, Carlos. Pasa lo de Silao. Hay quienes hablan de varios puntos y te los quiero poner para plantear tu perspectiva. Primero, esta es una caja de Pandora por lo que representa la siguiente etapa de buscar esa representación sindical. Y si pasó lo que pasó antes en abril con la votación en la que se denunciaron irregularidades, que no puede convertir estos procesos también en procesos no necesariamente o turbios o que puedan ser transparentes o en donde no haya influencia. Nadie lo tiene garantizado. Ahí preguntar un poco el asunto del acompañamiento que debería existir, no solamente para una votación, que evidentemente participó el INE y otras autoridades porque era de reposición, pero esta parte que viene no es más sencilla, Carlos. Bueno, legalmente en los próximos días la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene que decir, bueno, pues ya los trabajadores tomaron una decisión, el contrato colectivo de trabajo no se acepta y de momento los trabajadores en la planta de Silao siguen trabajando sin mayores contratiempos. La ley en México señala que a partir de 8 trabajadores puedes crear un sindicato en México. Significaría que podrías tener 3 sindicatos adentro de la misma planta, porque la planta tiene 6,500 trabajadores. Unos trabajadores de pintura, otros trabajadores de maquila y maquila 2, por decir algo, ¿no? O podría llegar otro tercer sindicato y decir, yo los puedo acompañar a ustedes, ¿no? Lo que sucede mucho en Estados Unidos con con el union worker del sector automotriz, ¿no? Eso podría ser una tercera opción. La ley dice que si es un sindicato ajeno a la planta, el 30% otra vez tendría que llevarse a cabo una votación y el 30% de los trabajadores tendría que decir sí, sí aceptamos a este sindicato. ¿Por qué es importante que en este momento los trabajadores se afilien a un sindicato? Porque todo el sector automotriz está cambiando vertiginosamente. Lo hemos platicado en tu espacio en otras ocasiones y sabemos que el número de trabajadores se va a reducir. En México, más o menos 800,000 personas trabajan en el sector automotriz de manera directa con algún patrón. Es importante señalar que en los próximos años esperamos que esta cantidad caiga hacia 600,000. Entonces, ¿quiénes son esos 200,000 que vas a despedir? Ahí es donde los sindicatos pueden trabajar para reducir los despidos, para ver
de qué manera se pueden acomodar los horarios, mil cosas. Por eso creo yo que la opción de no tener sindicato no es lo que va a terminar pasando. Creo yo que lo que puede pasar es que existan liderazgos locales dentro de la misma planta que digan, bueno, pues podemos crear nuestra propia planilla y nosotros podemos crear nuestro propio sindicato y claro, irán acompañados de abogados laborales que seguramente les dirán, nosotros los podemos asesorar a estos trabajadores para que ellos creen su propio sindicato. Y por supuesto puede que lleguen otros sindicatos y digan, jóvenes, pues nosotros los podemos asesorar y no nada más va a ser su planta la que se va a ir a huelga, vamos a hacer 5 plantas las que nos iríamos a huelga, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, aquí el primer punto es el TEMEC está funcionando bien. El segundo punto es, vienen 2,000 revisiones similares en todo el país, no nada más en el sector automotriz, también vienen en electrodomésticos, también vienen en computación, también vienen en videojuegos y una gran Perdón, cantidad o de sea, todo productos. aquel producto que toque la vía por autoparte, perdón, por parte, insumo, integrante de cualquier cosa, por ejemplo, de esto, si hay algo que está hecho en México, ese grupo, esa empresa está tocado por esta reforma que trae en el contexto del TEMEC, pues. Así es, porque de lo que se trata es que México no esclavice a su mano de obra para obtener bajos costos laborales y entonces una gran cantidad de norteamericanos pierdan sus empleos porque esos empleos se vendrían a México bajo las condiciones que te comento, ¿no? Mientras que un buen sueldo o el sueldo promedio en Estados Unidos son $50,000, pues en México son $12,000 y en consecuencia muchas empresas norteamericanas podrían decir, bueno, pues voy a poner mi fábrica en México y así pago una mano de obra mucho más barata. Hay dos temas que me interesan. Como factor para tomar decisiones de inversión, ¿cuánto o agregar? ¿Cuánto pesa esta nueva etapa inédita dentro de estas renegociaciones en la visión de las compañías hasta ahora que has percibido en tu opinión? Digo, en todos los países hay que crear las condiciones de inversión que sean, que hagan un país atractivo, desde los días para abrir una empresa hasta los días para terminar de cerrarla. En medio de todo esa, desde el principio al final, pues también reducir, hacer más eficiente todo ese tema de la operación de las compañías, pero para tomar decisiones de inversión como factor laboral, esto que está pasando en Silao y lo que viene con estas centenares de empresas, ¿cuánto lo ves como un asunto de me voy a esperar yo, compañía? Porque además está claro que van a aumentar los costos laborales para estas empresas. Hay varias vertientes. La primera es, para el empresario es muy interesante lo que está pasando en México, porque él se siente protegido por las leyes norteamericanas que efectivamente tienen un lazo de comunicación con la autoridad mexicana. Eso es muy importante. Mientras haya esa transparencia y ese piso parejo para todos, eso da mucha certidumbre. Yo creo que los empresarios en este momento están viendo qué va a pasar con los sindicatos, si las mafias sindicales van a entrar a México, cuáles son esas mafias sindicales, etcétera, etcétera. Pero mientras haya transparencia y demostremos que las leyes funcionan, en este caso, que la relación del TEMEC está por encima de las autoridades locales, eso atrae inversiones finalmente. Y ahí están los números. De 1994, que empezó en vigor el Telecán, a la fecha, se han creado más de 4 millones de empleos que están dedicados al sector exportador mexicano. Te doy una cifra. El PIB de México es alrededor de $1 trillón y nuestras exportaciones son 400 billones de dólares. Ya es el 40% de ese PIB y podría seguir creciendo si, como vemos, siguen las fricciones entre Estados Unidos y China. Hay una gran cantidad de compañías norteamericanas que pueden decir, bueno, pues ya tengo que salirme de China, voy a buscar otro lugar donde llevar a cabo mi manufactura y ya los costos de mano de obra entre México y China son muy parecidos. Entonces, bueno, puedo poner mi manufactura en México para atender al mercado norteamericano sin mayores problemas. Del otro lado viene el tema de qué van a hacer las compañías automotrices con mayores costos. Y ahí lo que pasa es lo siguiente. México ensambla más o menos 4 millones de autos. En el país se quedan más o menos 800,000 autos para ventas internas y no más. Más o menos 600,000 autos se van de México a mercados diferentes a Estados Unidos. Esto es, cuando una empresa automotriz selecciona dónde va a ser su auto para México y América Latina, hay 600,000 autos que se van a Brasil, Argentina, Perú, a Bolivia, Colombia, etcétera.
pero nos queda entonces 2,5 millones de autos y eso se van a Estados Unidos. Entonces, ¿a qué precio voy a vender mi auto en Estados Unidos si ya subió mi costo de producción? Cuando tú tienes un auto norteamericano de marca norteamericana en $25,000, puede competir muy bien con autos asiáticos y europeos de $35,000. Pero si sube dramáticamente mi costo de producción en México de 25,000 a $30,000, entonces a lo mejor ya no compito tan bien. El mismo General Motors hoy por la mañana daba a conocer que hay un par de autos subcompactos que salen de su línea de producción, porque son los que les dejan menos utilidades. Y eso también hay que señalarlo. En México, la mayor parte de la producción de autos son de baja gama, que se les llama, los baratos. ¿Por qué? Pues porque son más intensivos en mano de obra, es donde las utilidades son menores. Y si el mercado se mueve hacia las camionetas, hacia las SUVs, hacia los sedanes, hacia los deportivos en los próximos años, que se mueven mucho en Estados Unidos este tipo de autos, México ya no es tan atractivo, ese colchón de utilidades ya no pesa tanto, ¿no? Pero yo creo que ahorita en México el gran tema de atracción de inversión tiene que ver más con certidumbre política, por un lado, y con certidumbre energética. México necesita una gran cantidad de gas natural y sobre todo necesitamos una gran cantidad de energías renovables, porque ya vienen los certificados de energía verde. Ese es el gran tema de los próximos 5 y 10 años en la relación bilateral México-Estados Unidos. Para cerrar, Carlos López Jones, nosotros tenemos estas conversaciones que son extensas. Afortunadamente, el tiempo de televisión da para extraer segmentos de estas conversaciones y el Internet da para dejar que con el tiempo la posibilidad de cada uno se escuchen estas conversaciones que son tremendamente informativas. En esa última pregunta, he escuchado mucho eh, a quienes en México dicen y repiten desde lo de Silao: vamos a perder esta ventaja comparativa, los bajos salarios, etcétera. Por un lado pienso, ya no lo es tanto, pero también por otro lado pienso, ¿realmente queremos tener esa ventaja? ¿Realmente es algo de lo que nos hemos tan mal acostumbrado que ese es por donde queremos hablar de la mano de obra mexicana en lugar de hablar de mejoras de productividad, cuando ya sabemos que viene la automatización, llegó y con la pandemia pues muchas empresas están encontrando pues una respuesta desde ahora y hasta en más, ¿no? Se aceleró. Me gustaría que acomodaras en la dimensión que tú crees justa este lamento que escucho de ya no vamos a ser atractivos porque nuestra mano de obra ya no es barata. Me parece una caracterización muy reducida de lo que implica todo lo que está viviendo este capítulo con Silao para empezar. Bueno, lo primero es, vamos a seguir siendo mano de obra barata. De $12,000 que subiéramos a $15,000, $20,000, seguimos siendo mucho más baratos que los $50,000, $55,000 de Estados Unidos. Del lado de la preocupación, yo lo que te diría es, yo veo una desesperación, porque en este sexenio no se ha dado ningún anuncio de nuevas plantas automotrices, que en los sexenios pasados eran algo que llevaba cada año llegaba una planta nueva a México. Y en los últimos 3 años no se ha dado ningún anuncio de nuevas plantas. Yo lo que te diría es, necesita toda América Latina, no nada más México, innovar. Y no veo las bases suficientes ni el apoyo suficiente, pero sobre todo la tendencia de los gobiernos hacia la innovación. Es decir, nuestros gobiernos todavía piensan que con turismo, que con materias primas, América Latina va a salir adelante, cuando eso ya es del siglo pasado. Yo no veo a nuestros gobiernos invirtiendo en innovación, que es donde están los grandes sueldos. El ejemplo más claro del sector automotriz son las pilas. En cada año se producen 90 millones de autos en el mundo. Si tú te quedas con patentes de $1,000 por cada pila que se hacen en 90 autos, en 90 millones son $90,000 millones. El 10% del valor de la economía mexicana. Tan solo de patentes que tendríamos si algún laboratorio o universidad mexicana hiciera la pila del futuro. Y yo no veo a nuestros laboratorios, a nuestras universidades trabajando en las tecnologías del futuro. Ahí es donde yo creo que deberíamos de estar preocupados, no en tener mano de obra barata, mano de obra cara. Eso es exactamente lo que tenemos.
Pues ahí lo tienen ustedes. Siempre agradecida, Carlos, que puedas tener este tiempo para nosotros. Son temas que hay que analizar con calma para digerirlos y mirar al futuro con cierta coherencia, ¿no? En función de lo que nos dicen nuestros invitados. Así que la oportunidad de esta conversación siempre te la agradezco. El agradecido soy yo, como siempre, Gaby, a tus órdenes. Buen día, Carlos López Jones.